Resolución de ejercicios de probabilidad. Quiz 1.4 del libro Probabilidad y Procesos Estocásticos Bullman David Yates Roy, segunda edición, el cual nos indica que monitoreamos una llamada telefónica y a su vez clasificamos la llamada como una llamada de voz etiquetada con la letra V si alguien está hablando, o una llamada de datos etiquetada con la letra D si la llamada lleva una señal de módem o fax. De la misma forma, clasificamos la llamada como larga si la llamada dura más de 3 minutos, etiquetada con la letra L. De lo contrario, clasificamos la llamada como breve, etiquetada con la letra B. Con base en los datos recopilados por la compañía telefónica, utilizamos el siguiente modelo de probabilidad, el cual nos indica que la probabilidad de que una llamada sea de voz es igual al 0.7, la probabilidad de que una llamada sea larga es del 0.6 y a su vez de que la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez larga del 0.35, encontramos las siguientes probabilidades mostradas a continuación. Representamos estos eventos en la tabla, por lo que podemos describir que este experimento por el espacio de eventos que consta de los 4 eventos posibles, como mostramos en pantalla, es decir, que nuestro conjunto de eventos posibles será de que una llamada sea de voz y a la vez larga, de que una llamada sea de voz y a la vez breve, también de que una llamada sea de datos y a la vez larga, y por último de que una llamada sea de datos y a la vez breve. De manera indirecta, el enunciado del problema nos dice cómo completar la tabla en particular, partiendo que la probabilidad de que una llamada sea de voz es igual al 0.7, es decir, la suma de que la probabilidad sea de voz y a la vez larga más la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez breve, completando los valores de dichas probabilidades obtenemos la siguiente ecuación, que 0.7, es decir, la probabilidad de que una llamada sea de voz, es igual a 0.35. Este valor ya está dado por la tabla, que es igual a que una llamada sea de voz y a la vez larga, más la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez breve. Despejando la incógnita, tendremos que equivale a un 0.35. Por otro lado, tenemos que la probabilidad de que una llamada sea larga es igual al 0.6. Esto implica que la probabilidad de que una llamada sea larga es igual a la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez larga, más la probabilidad de que una llamada sea de datos a la vez larga. Por ende, reemplazando ya los valores dados anteriormente, obtendríamos que la probabilidad de que una llamada sea de datos y a la vez larga, despejando las incógnitas, tendríamos que tiene un valor de 0.25. Dado que la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez larga es igual al 0.35, podemos concluir que la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez breve es igual al 0.35, debido a que la suma de estas dichas probabilidades tiende a darnos el 0.7, que es nuestra probabilidad de que una llamada sea solamente de voz, y que la probabilidad de que una llamada sea de datos y a la vez larga es igual al 0.6 menos el 0.35, obtendríamos un 0.25. Esto nos permite completar dos entradas más de la tabla. Esto implica que la probabilidad de que una llamada sea de datos y a la vez breve es igual al 0.05, lo que ya nos da la tabla completa. Como dichas, para poder calcular este 0.05 nos da que la suma de todas las probabilidades tiende a darnos el 1. Esto es igual a que la probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez larga, más una probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez breve, más la probabilidad de que una llamada sea de datos y a la vez larga, y más la probabilidad de que una llamada sea de datos y a la vez breve. Por ende, reemplazando cada uno de los valores y despejando la incógnita que íbamos a obtener de que una probabilidad sea de datos y a la vez breve, tendríamos el resultado de los 0.05.
Por tanto, las probabilidades preguntadas anteriormente serían: 1. La probabilidad de que una llamada sea de larga duración y a la vez de datos es igual al 0.25. Esto ya fue calculado anteriormente indirectamente. 2. La probabilidad, es decir, de que una llamada sea de datos unida a una llamada de larga duración, tiende a ser la probabilidad de que una llamada sea de voz de larga duración más la probabilidad de que una llamada sea de datos y larga más la probabilidad de que una llamada sea de datos y breve. Reemplazando los valores de cada una de las probabilidades con los de la tabla, tendríamos que un 0.35 más 0.25 más 0.05 es igual a un 0.65, dándonos el resultado. 3. La probabilidad de que una llamada sea de voz y a la vez breve es igual al 0.35. De la misma forma, esta ya fue calculada anteriormente en el despeje descrito. 4. Probabilidad de que una llamada sea de voz unida a una llamada de larga duración tiende a ser la probabilidad de una llamada de voz más la probabilidad de una llamada de larga duración menos la probabilidad de una llamada de voz y a su vez de larga duración, por lo que tendríamos el resultado de 0.7 reemplazando los valores de la tabla y de sus probabilidades correspondientes más un 0.6 menos el 0.35 de una probabilidad de que sea de voz y de larga duración, tendríamos el resultado de 0.95. Quinto, probabilidad de que una llamada sea de voz unida a una llamada de datos. Esto es igual a la probabilidad en sí de todo el espacio de muestras, que esto es igual a 1. Y por último, la probabilidad de que una llamada sea de larga duración y a su vez breve, esto es igual a la probabilidad del complemento de que una llamada sea solamente larga, por lo que esto es igual a un 0%.